Una mujer a punto de dar a luz es abandonada por su esposo en el bosque, donde descubre algo macabro en esa fría mañana de otoño. Ellen ya había alcanzado los 9 meses de embarazo, haciendo muy probable que diera a luz ese mismo día, a pesar de que la fecha estimada por el médico era dentro de una semana más o menos. Mark, su esposo, quiso capturar algunos momentos memorables tomando selfies para compartir con su futuro hijo. El único problema era que Mark quería fotos diferentes esta vez, quería llevarla al bosque en las afueras de la ciudad. «Ellen, ¿estás segura de querer ir allí?», preguntó ella preocupada. «Nuestro hijo podría decidir llegar un poco antes en cualquier momento. He sentido patadas muy fuertes en los últimos días». Mark abrazó a su esposa, le dio un beso en la frente y la tranquilizó. «No te preocupes, mi amor. Será solo cuestión de unas pocas horas. Iremos y estaremos de vuelta al mediodía». El follaje de los árboles en esta época del año es impresionante. Tomaremos fotos hermosas que serán un tesoro para nuestro hijo. Aunque Ellen estaba un poco inquieta, sabía que su esposo era un explorador experimentado. A pesar de sentir frío y dolor en los huesos, Ellen aceptó. Abordaron el vehículo y se dirigieron al bosque. Adentrándose poco a poco, llegaron a un punto donde el vehículo no podía avanzar debido a la densa vegetación. Mark decidió que continuarían a pie, pero Ellen se negó, sus huesos le dolían y sentía mucho frío. Sin embargo, su esposo insistió, sacó un abrigo del maletero y se lo puso a Ellen. A pesar de estar abrigada, después de caminar durante un tiempo, Ellen, preocupada, le dijo a Mark, «Mark, estoy cansada de caminar. Mis pies duelen, y el bebé está cada vez más inquieto. Vamos a volver, por favor». A pesar de las súplicas de Ellen, Mark la convenció para tomar las fotos. Después de unos momentos, se dieron cuenta de que estaban al borde de una inmensa cascada. Ellen, temerosa, se negó a acercarse, pero Mark le pidió que esperara mientras él se acercaba para tomar algunas fotos. Después de esperar unos minutos, Ellen ya no podía ver a su esposo ni oír el sonido del flash de la cámara. Decidió buscarlo, pero no lo encontró. Su búsqueda se volvió frenética y desesperada. «Mark, ¿dónde estás?», gritaba desesperadamente, sintiendo que su corazón latía fuerte y su respiración se aceleraba, tratando de recuperar el aire que escapaba de sus pulmones. Cada paso que daba era una agonía, sus pies pesaban como si fueran de plomo. El miedo y las dudas invadían su mente, cuestionando si alguna vez lo vería vivo de nuevo. «Por favor, mi amor, vuelve conmigo». El corazón de Ellen se detuvo por un momento cuando vio un gorro tirado al borde de la cascada. Lo recogió con tristeza, descubriendo que era el gorro que Mark llevaba antes de desaparecer. No podía pronunciar el pensamiento que cruzaba su mente, una sensación de angustia la invadía. Un escalofrío recorría todo su cuerpo mientras apretaba el gorro en sus manos, y un profundo miedo se apoderó de ella. «¿Dónde estás, Mark? Me niego a creer que caíste por esa cascada», balbuceaba, sacudiendo la cabeza como si quisiera liberarse de ese pensamiento terrible. El gorro parecía ser la única pista, pero también era un indicio aterrador de que algo terrible le había sucedido a su amado esposo. Finalmente, se encontraba al borde de la inmensa caída de agua, deseando con todas sus fuerzas encontrar a su esposo en el fondo. Al mismo tiempo, trataba de asimilar lo que era más que evidente, la posibilidad de que Mark hubiera caído allí y que ella no lo vería más. «Por favor, Mark, mi Mark», lloraba inconsolablemente. «No, no puede ser posible». Todo su cuerpo temblaba y su corazón latía fuertemente. Miró hacia abajo y vio el agua caer con una fuerza avasalladora. «No, no puede ser», gritó con todas sus fuerzas, esperando una respuesta que nunca llegó. Con la voz temblorosa, dijo, «No puedo creer que esto esté sucediendo. No puedo creer que mi esposo haya caído por esa cascada». La angustia de Ellen se intensificaba mientras su mirada se perdía en la profundidad del vacío frente a ella. La sensación de vértigo la hacía sentir como si fuera a caer en cualquier momento, y la certeza de que su esposo podría haber caído allí la llenaba de desespero. Presa del pánico e incapaz de pensar con claridad, Ellen estalló en llanto y se dejó caer sobre una roca cerca del borde de la cascada. «¿Cómo voy a vivir sin ti, Mark?»,
¿Cómo voy a explicarle a nuestro hijo que su padre se fue así? Al pensar en el hijo que llevaba en su vientre, una extraña fuerza invadió a Ellen. Limpió las lágrimas y se levantó. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar ayuda. Se puso de pie y corrió en busca de auxilio. Por favor, ayúdenme. Necesito ayuda. El sonido de las ramas crujientes bajo sus pies y el canto de los pájaros en el bosque eran lo único que se escuchaba. Oh, por favor, alguien debe estar cerca, gritó mientras avanzaba con dificultad por la densa selva. De repente, Ellen empezó a sentir fuertes contracciones, retorcidas y cada vez más intensas como un fuego devorador. Ayuda, por favor, gritó nuevamente, pero el silencio fue la fría respuesta que recibió. Ayúdenme. Alguien, por favor, que me ayude. El eco de su voz se perdió en la distancia, como si no hubiera nada más en el mundo aparte de ella y su desesperación. Pasaron varias horas desde que entró en el bosque, y la angustia de perder a su esposo se mezclaba con las contracciones del parto que parecían inminentes. No puedo seguir así. Necesito encontrar ayuda. Ellen, agotada y con miedo, continuó su búsqueda. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me puede escuchar? A pesar de sus esfuerzos, la floresta permanecía en un inquietante silencio. Cada paso hacía temblar su cuerpo de incomodidad mientras la incertidumbre y el miedo la invadían. Dios, no podré hacer esto sola. Ayúdame a sobrellevar este difícil momento y a superar el peligro de traer a mi hijo al mundo en este lugar tan hostil. Miró al cielo con los ojos llenos de lágrimas, como si esperara una respuesta del Ser Supremo, pero, a pesar de todo, siguió avanzando, luchando con todas sus fuerzas. ¡Ay, ay, ay! Sus gemidos resonaban en el ambiente, cada contracción la hacía tambalearse, pero aún así no se rindió. Necesito encontrar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Hizo un gran esfuerzo para seguir avanzando, ignorando la incomodidad y la incertidumbre. De repente, sintió algo extraño en su vientre. ¡Ay, ay, ay! Gritó cuando las contracciones se intensificaron. Sabía que el momento había llegado. Mi hijo está a punto de nacer, gritó, luchando contra el malestar que sentía. Miró a su alrededor en busca de algún signo de ayuda, pero el bosque parecía más oscuro y peligroso que nunca. Un flujo interminable de lágrimas corría por su rostro mientras su corazón latía fuerte y su mente se llenaba de pensamientos aterradores. Dios, necesito tu ayuda. Necesito un lugar seguro para traer a mi hijo al mundo. Aunque la desesperanza la invadía, se decía a sí misma que no era hora de rendirse, intentando distraerse del difícil momento. Habló con su hijo. Aguanta un poco, mi hijo. Mamá buscará ayuda. En un esfuerzo titánico, Ellen continuó caminando en busca de alguien que la ayudara, pero sus esfuerzos fueron en vano. Alguien, por favor, ayúdeme. Gritó nuevamente con la poca fuerza que le quedaba, con la esperanza de que finalmente alguien respondiera a su llamado. La noche finalmente cayó, y Ellen quedó paralizada al sentir que la bolsa se rompía. Desesperada, empezó a retroceder en dirección al vehículo que dejó atrás. Su terror aumentó al descubrir que el vehículo ya no estaba. Ahora, ¿qué haré? El pánico la dominaba mientras trataba de manejar la idea de estar perdida en la oscuridad. ¿Cómo encontraré ayuda en medio de esta oscuridad? ¿Cómo encontraré el camino de vuelta a la civilización sin ayuda? Mientras continuaba caminando, Ellen sintió que las contracciones se volvían más intensas. A lo lejos, vislumbró una cabaña abandonada. No sé qué nos espera allí, pero es nuestra única opción ahora, hijo. A pesar de la incertidumbre sobre lo que podría encontrar allí y convencida de que era su única opción, se dirigió hacia la cabaña con determinación, superando el malestar en su cuerpo y la fatiga. Logró llegar a la cabaña y soltó un suspiro de alivio al darse cuenta de que no podía dar un paso más. Aquí, al menos, podré descansar y dar a luz. Tengo mucho miedo, pero haré lo que sea necesario para protegerte. A pesar del malestar y el sufrimiento, finalmente, nació el hijo de Ellen. Bienvenido al mundo, mi pequeño, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas mientras besaba eternamente a su bebé. Al día siguiente, madre e hijo permanecieron en la cabaña.
decidió salir con el pequeño en brazos para seguir en busca de ayuda. No podemos seguir así, hijo. Necesitamos encontrar ayuda pronto. Caminó durante horas, pero solo se adentraba más en el bosque. Estaba totalmente desorientada. Exhausta y apenas capaz de alimentar a su pequeño, cansada, retrocedió, sin encontrar una salida. Volvamos a la cabaña, hijo, al menos allí tenemos refugio, dijo ella con ternura a su pequeño, apretándolo suavemente contra su pecho para calmar su hambre. Recogió moras y hojas silvestres y recogió agua del río cercano. De esta manera, logró sobrevivir otro día en el bosque. La mente de Ellen estaba en un estado de soledad y profunda tristeza. Cada pensamiento la llevaba de vuelta a ese momento fatídico en el que su esposo se precipitó por la cascada, dejándola sola en el bosque con su hijo por nacer. Mi amado esposo, vuelve. Te necesito, pronunciaba entre sollozos. El desespero y la soledad la envolvían. Mi amado esposo, repetía una y otra vez. La pobre mujer se sentía perdida en ese inmenso bosque, sin ayuda o consuelo de su amado esposo. Mark, me siento sola. Trataba de mantener su cordura y esperanza, pero era muy difícil. Una torrente de lágrimas inundaba su rostro mientras sentía el peso de la tragedia sobre sus hombros. Aún no puedo creer que ya no estés con nosotros, decía entre sollozos. El sufrimiento era evidente en su mirada cansada y en las ojeras que la delataban. La falta de alimento y la fatiga la dejaron muy débil y sin fuerzas para continuar. El pequeño recién nacido lloraba en sus brazos, y apenas podía consolarlo. No llores, querido. Mamá no te dejará solo. La impotencia de no poder hacer más la consumía. Te llevaré a casa, mi amor, aunque sea muy difícil continuar sin tu padre. Una lluvia de preguntas invadía su mente mientras continuaba perdida en el bosque. Un nuevo día llegó al bosque. Increíblemente, Ellen y su hijo sobrevivieron gracias a su habilidad para encender una hoguera golpeando algunas piedras. También logró pescar algunos peces debido a la falta de alimentos y comió insectos, hojas y cualquier cosa comestible que pudiera encontrar para mantenerse viva. Sin embargo, la escasez de alimentos y la constante lucha por la supervivencia dejaron a Ellen en un estado de debilidad y agotamiento. Cada vez más delgada, incapaz de recuperar su fuerza y energía, su hijo también estaba débil y desnutrido, aumentando la preocupación y el miedo de Ellen. Pobre hijo mío, tenemos que salir de aquí. No quiero ni pensar en lo que nos podría pasar. Lo abrazaba mientras se aferraba a su pequeño. El segundo día trajo un frío inclemente. Ellen y su hijo temblaban sin cesar, a pesar de la hoguera encendida frente a ellos. Fue entonces cuando recordó el abrigo que su esposo le dio en el vehículo antes de desaparecer. Tranquilo, pequeño. Te envolveré en el abrigo de papá. Sin embargo, un zumbido extraño hizo que Ellen se asustara. ¿Qué es eso? Parecía provenir de una de las bolsas del abrigo. El sonido desconocido continuaba repitiéndose, haciendo que Ellen sintiera miedo ante la incertidumbre de lo que podría estar en la bolsa. Dios mío, ¿qué podría estar dentro de esa bolsa y si es alguna criatura peligrosa del bosque?, se preguntaba a sí misma mientras intentaba identificar el origen del ruido. Determinada a enfrentar el miedo que le causaba el sonido, ella colocó la mano lentamente en la bolsa. Necesito descubrir qué es ese ruido, pero para su mayor sorpresa, descubre que el zumbido viene de un celular que está vibrando. Nunca había visto este celular antes y se da cuenta de que no es el celular que su esposo suele usar. ¿De quién podría ser este celular desconocido? Dudas invaden la mente de Ellen y su curiosidad la impulsa a buscar respuestas. ¿Será que este celular es una respuesta a sus oraciones para encontrar una salida de la selva y volver a la civilización? Un leve destello de esperanza surge en su mirada. Una vez más, el zumbido de la vibración del celular llama su atención. Sorprendida e intrigada, se pregunta quién podría estar tratando de comunicarse a través de este dispositivo. No puede imaginar el shock que está a punto de descubrir. Siento mucho, tal vez no debería, pero voy a verificar. Abre la configuración del teléfono con gran sorpresa y descubre que los mensajes y llamadas están dirigidos a su esposo.
una mujer llamada Joanna está llamando y escribiendo a Mark. Joanna, no conozco a nadie con ese nombre, piensa, entre intrigada y sorprendida. Se pregunta quién puede ser esa mujer y cuál es la urgencia de comunicarse con su esposo. Su corazón late fuerte en su pecho, como si quisiera escapar de su cuerpo. Curiosa, abre el chat y comienza a leer toda la conversación. Con gran horror, descubre que Joanna y su esposo son amantes desde hace meses. ¿Cómo es posible que Mark la haya engañado de esta manera?, piensa la pobre mujer. Abatida, nunca imaginó que su amado esposo fuera capaz de traicionarla de esta manera. Aparentemente, Mark mantenía este celular escondido en el bolsillo de su abrigo, siempre guardado en el maletero del coche. Sin embargo, por un giro del destino, olvidó sacar el celular del abrigo antes de ponérselo, dando a Ellen la oportunidad de descubrir las mentiras de su esposo. Lo que ella lee a continuación la dejaría atónita. Te amo con todo mi corazón y quiero comenzar una vida contigo. Mark estaba ejecutando un plan macabro para deshacerse de ella y del hijo. Mark había planeado todo para que pareciera un accidente. Diría a las autoridades que ella insistió en ir al bosque para tomar algunas fotos. La mujer no podía creer lo que estaba leyendo. Cada mensaje que leía abría más su boca en señal de asombro. Nos perdimos por días y, desafortunadamente, nos separamos sin querer. Él dirá que logró regresar al vehículo y partir, y que su esposa seguía perdida cuando las autoridades comenzaran la búsqueda. Espera que Ellen y el pequeño ya estén muertos, devorados por algún oso o simplemente sin vida por inanición. Ahora entiendo su insistencia en venir a este bosque. Dios mío, ¿cómo este hombre puede ser tan cruel conmigo y con su propio hijo? Al leer los mensajes, descubre que la amante presionaba a Mark para que dejara a su esposa. Ahora entiendo por qué se comportaba así. Era como si una luz cegadora la hubiera despertado. La verdad era avasalladora y, al mismo tiempo, aterradora. Ellen se sentía atrapada en una pesadilla interminable, sin saber qué hacer ni a quién recurrir. La revelación del plan de su esposo la dejó aturdida, sintiendo como si su mundo se desmoronara ante sus ojos. Mark nunca quiso tener hijos, y fue por esa razón que tramó este plan maligno para deshacerse de su esposa e hijo. De esta manera, podría quedar libre para estar con su amante y quedarse con los bienes de su esposa sin ninguna responsabilidad paternal que lo detuviera. ¿Cómo pude ser tan ciega y tonta?, llora desconsoladamente, sintiéndose traicionada y humillada. Su mundo se está desmoronando a su alrededor, pero el llanto de su hijo recién nacido la devuelve a la realidad. Hijo de mi corazón, por ti voy a seguir adelante, cuidaré de ti y no permitiré que nada malo te suceda. Ellen se arma de coraje y escribe a Joanna haciéndose pasar por Mark. Mi amor, necesito que vengas a buscarme cerca de la cascada en el bosque. Voy a darte una grata sorpresa. La amante muerde el anzuelo y parte inmediatamente en su vehículo para supuestamente recoger a Mark. Al llegar, su corazón casi se detiene al ver que no es Mark, sino Ellen con su hijo en brazos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Mark?, grita Joanna desconcertada. ¡Qué pena para ti! Te tendí una trampa y caíste, dice Ellen burlonamente. Mark, grita Joanna desesperada. Los gritos ensordecedores de las dos mujeres resuenan en el bosque, creando una atmósfera tensa y angustiante. Aunque Joanna lucha con todas sus fuerzas, el instinto maternal de Ellen la hace sentir más fuerte y determinada que nunca. Sintiéndose victoriosa, Ellen toma a su hijo en brazos, entra al vehículo y parte hacia la ciudad. Al llegar a casa, encuentra todas sus cosas empacadas. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo fuerte, ve ropa extraña y pertenencias de Joanna en su lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo escapaste de la selva?, enfrenta a su esposo, quien entra en pánico al verla. Se abalanza sobre ella en un intento de agredirla. Esta vez voy a asegurarme de acabar contigo, la agarra del cuello, pero esta vez Ellen no está desprevenida. ¡Socorro, socorro!, logra gritar. En ese momento, la puerta se abre y el horror se refleja en el rostro de Mark al ver a los agentes de la ley entrando para arrestarlo. Lo llevan esposado, y poco después, Joanna también es detenida. Ambos son llevados a la cárcel para pagar por sus crímenes.
Después de este episodio dramático, donde Ellen y su hijo casi pierden la vida, finalmente pudieron regresar a casa. Aunque los primeros días fueron difíciles, ella logró reconstruir su vida poco a poco y encontrar la felicidad que tanto merecía. Años después, Ellen conoció a un hombre que la amaba sinceramente y que se convirtió en un verdadero padre para su hijo. No solo los cuidaba y protegía, sino que también los apoyaba en sus sueños y metas. Juntos formaron una familia feliz y unida, llena de amor y respeto. Ellen se sentía agradecida por cada momento compartido con su esposo e hijo, pero nunca olvidó el día en que tuvo el coraje de luchar por sus vidas. Mirando hacia atrás, sabía que tomar la decisión correcta al dejar atrás una vida llena de miedo e incertidumbre, con su esposo a su lado y su hijo creciendo fuerte y saludable, encontró la paz y la felicidad que tanto ansiaba. Aunque nunca olvidaría lo que sucedió, estaba agradecida por haber encontrado el amor y la seguridad que merecía. Aquí concluimos nuestra historia de hoy, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión sobre este interesante tema. ¿Cómo alguien puede ser capaz de quitar la vida de su esposa e hijo para evitar responsabilidades y obtener bienes materiales? ¿Qué piensas de la actitud de Ellen para salvar a su hijo y volver a casa? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Dale like y suscríbete a nuestro canal para que, juntos, podamos construir una comunidad inmensa que comparte historias inspiradoras.